En este ejemplo vamos a analizar un sistema binario en equilibrio líquido-vapor. Está formado por dos componentes, acetonitrilo y nitrometano. Aquí se comenta que el acetonitrilo es el componente 1. Siempre, por regla general, el componente más volátil es del cual se generan los diagramas. Entonces, acetonitrilo es el más volátil, es más volátil que nitrometano. Se dice que este sistema sigue la ley de Raoult. Además, las presiones de vapor para las especies puras se pueden conocer con las siguientes ecuaciones de Antoine. Entonces, tenemos la ecuación de Antoine en función del logaritmo de presión de saturación, que es igual a 14.2724 menos 2.945 entre temperatura en grados Celsius más 224. Estas serían las constantes respectivamente. Esto es A, esto es B para el componente 1 y esto es C. De igual forma tenemos datos para el segundo componente, que es nitrometano. Entonces se pide preparar una gráfica de presión contra X1 y Y1. Esta es la gráfica PXY. A una temperatura constante de 75 grados Celsius. El inciso B se dice prepare un gráfico para exhibir temperatura en función de X1 y temperatura en función de Y1 para una presión de 70 kilopascales. Entonces, este es el planteamiento del ejercicio. Inicialmente vamos a plantear los modelos que podemos utilizar. Habíamos comentado el modelo general, que es el modelo gamma-phi, para un sistema en equilibrio líquido-vapor. En este sistema en equilibrio líquido-vapor, este es el planteamiento del modelo gamma-phi. Phi es el coeficiente de fugacidad, Y es fracción en el vapor, P es presión total. Esto sería para el lado del vapor. Para el lado del líquido, gamma es el coeficiente de actividad, XI es la fracción molar del componente I en el vapor y FI es la fugacidad del componente I en el líquido, en estado estándar. Entonces tenemos este como modelo general. Si utilizamos este modelo general, tendríamos que determinar tanto coeficiente de fugacidad como coeficiente de actividad. Para este primer ejercicio, se decía que sigue la ley de Raoult. Entonces, al seguir la ley de Raoult, recordemos que nosotros definimos que para la ley de Raoult, el líquido se comporta como un líquido ideal y el vapor se comporta como un gas ideal. Entonces podemos aplicar la ley de Raoult directa. Para un gas ideal, el coeficiente de fugacidad es 1. Para un líquido ideal, el coeficiente de actividad es 1. Era lo que comentábamos la clase anterior. Entonces, realizando las expresiones correspondientes de fugacidad para cada fase, la ley de Raoult es un modelo ideal. Vamos a utilizar este modelo ideal para determinar el diagrama de fases, resolver mediante ese diagrama de fases el punto de burbuja, el punto de rocío, y vamos a utilizar también métodos analíticos para encontrar esos puntos de burbuja y de rocío. Entonces vamos a regresar al ejercicio. El inciso A nos dice que hay que preparar una gráfica de P en función de X y P en función de Y. Es decir, los gráficos PX y PY que fueron los que resolvieron ustedes de tarea. Entonces,
Esto para realizar los cálculos mediante método gráfico y a su vez los vamos a realizar mediante método analítico. Vamos a generar primero los diagramas. Y si ya tienen su hoja de cálculo, por ejemplo, en Excel, para el modelo ideal, yo aquí tengo una hoja de cálculo, vamos a construir primero el diagrama PXY. Aquí yo lo tenía para un sistema benceno-tolueno, pero voy a cambiar estos ID con respecto a la base de datos que les había comentado para que cambie las constantes de Antoine. Entonces, primero, la temperatura del diagrama PXY del inciso A es 75 grados Celsius. Entonces, esta temperatura va a ser 75. Después voy a cambiar las sustancias. La primera es acetonitrilo, la segunda es nitrometano. Entonces, las constantes de Antoine aquí son de este libro, el libro de Prausnitz. Vamos a buscar así. Acetonitrilo es el ID 59. Entonces acá si le cambio por 59, me da las constantes de Antoine. ¿Cómo hice esto? Yo tengo en una hoja separada los datos de Antoine y utilicé una función buscar. Significa que busca en la hoja de datos de Antoine en un rango desde A22 hasta A722. Busca el que tenga este ID. Entonces le doy coma y cuando encuentre ese valor lo sustituye con el dato, en este caso de la sustancia. Hice eso mismo para la fórmula. Si lo fueran a programar, por ejemplo, le dicen igual, buscar. Yo quiero buscar, aquí dice valor buscado, vector comparación o vector resultado. Yo quiero buscar este ID, que lo voy a hacer absoluto. Quiero buscar ese ID en este rango. Aquí estoy con fórmula, pero puede ser puede ser la constante A, B o C. Entonces de ahí hasta abajo. Que busque en todo este rango, aquí ya lo puso, el valor y el vector resultado. Ok, el rango tenía que ser A en lugar de C. Y que ese mismo rango lo llene con lo que hay en la columna C. Entonces aquí yo le estoy diciendo busca 59 en todo el rango de A22 a A722 y cuando lo encuentres en esta casilla, coloca lo que hay en la casilla de C22 a C722. Tengo lo mismo para tolueno y lo mismo para A, B y C. Entonces ahora hay que buscar el otro que es nitrometano, me parece. No sé si voy a buscar nitroetano, nitropropano, nitrobutano, nitrometano. El ID es 26. Entonces aquí es 26. Acetonitrilo, nitrometano. Ya tengo las columnas programadas como lo hicimos en la sesión de clase. Simplemente voy a cambiar el rango de presión. 600 a 315. Le voy a poner que parta de 300. Listo. Entonces, bueno, eso sería lo que
podrían hacer ustedes, si ya lo tienen programado en Excel, nada más se le cambian las constantes de Antoine. Y en este caso, este es el diagrama de fases de acetonitrilo nitrometano. Entonces, si lo fuéramos a construir de manera gráfica, ese sería el diagrama. Entonces necesitamos los datos. Ya si lo realizamos en el examen, por ejemplo, por cuestiones de tiempo yo les daría el diagrama. O les diría que lo calculen de manera analítica. Aquí hay que preparar entonces esa gráfica, ya la tenemos. Hay que preparar la misma gráfica, pero ahora TXY a 70 kilopascales. Entonces voy a hacer lo mismo. 59 y 26 son los ID. Sería 59. Sería 26. Y a 70 kilopascales. 70 kilopascales. Vamos a convertir esos 70 kilopascales a milímetros. Porque en esas unidades tengo la hoja de cálculo. Son 525 milímetros de mercurio. Entonces, 525. Ok, ya simplemente hay que agregar los ejes. Esto todavía no lo he programado de tal modo que los ejes los haga automáticos. Eso se puede realizar mediante, se llaman gráficos dinámicos, pero deben estar ligados a tablas dinámicas en Excel. Ya luego, si nos queda tiempo, podemos programar cómo se realizaría. El valor mínimo de temperatura es aproximadamente 60. Entonces este sería el diagrama TXY, 70. Ok. Estos diagramas se los envío a su correo también para que los tengan como referencia. O los subo allá a plataforma. Entonces, ya sabemos construir los diagramas TXY y PXY. Aquí se van a utilizar para determinar el punto de burbuja y el punto de rocío. Entonces, vamos a comenzar con la solución analítica del inciso A. Dice que se requieren cálculos de punto de burbuja o presión de burbuja. Vamos a analizar por qué el libro llega a esta conclusión. Solamente el ejercicio nos dice prepare una gráfica PXY y TXY y con esa gráfica vamos a determinar puntos de burbuja y puntos de rocío. Entonces, inicialmente vamos a comenzar por el inciso A. Aquí hay que determinar a grandes rasgos la presión de burbuja. Vamos a ver por qué llega el libro a esa solución. Si recuerdan, en la sesión anterior yo les mostré algunos algoritmos que se pueden implementar para determinar puntos de burbuja y puntos de rocío. Estos tienen la formulación gamma phi, sin embargo los podemos simplificar para que se apliquen en la ecuación de Raoult. En este caso tenemos 4 posibles soluciones: presión de burbuja, presión de rocío, temperatura de burbuja, temperatura de rocío. Las constantes conocidas son las que me dan la pista de lo que podemos calcular. Entonces, por ejemplo, en el inciso A vamos a observar que tenemos conocido. Tenemos conocido temperatura de 75 grados centígrados en función de X y en función de Y.
Entonces significa que al conocer temperatura, yo voy a tener dos opciones, punto de burbuja y punto de rocío. Entonces en el inciso A, como yo conozco temperatura, voy a aplicar los dos algoritmos. Al conocerse temperatura y nuestro gráfico es de presión, se determina presión de burbuja y presión de rocío. Si lo hiciéramos, por ejemplo, aquí, primero con el PXY, nosotros podemos centrarnos en este diagrama y hacerlo de forma analítica. Si lo hago de forma analítica, vamos a realizar el análisis. Dice que se requieren cálculos de presión de burbuja. Entonces, en el inciso A, como tengo temperatura conocida, voy a usar el algoritmo tanto de presión de burbuja como de presión de rocío. Si lo hacemos de forma gráfica, noten que no se nos dan las composiciones. No se nos dan las composiciones de este sistema binario. Solamente a partir del diagrama de fases vamos a determinar las composiciones. Si yo quisiera realizarlo de manera gráfica, yo necesito calcular una composición. Entonces, para calcular esa composición, vamos a realizar el cálculo de presión de burbuja. ¿Por qué? Porque sabemos temperatura. Entonces, siempre que sabemos temperatura, por ejemplo, en esos dos casos, la presión de burbuja se calcula cuando conocemos fracciones en el líquido y temperatura. Y su algoritmo consiste en calcular fracciones en el vapor y presión. En el caso de la presión de rocío, yo sé temperatura. Entonces, dadas las fracciones en el vapor, hay que calcular las fracciones en el líquido, una sola fracción en el líquido y la presión. Entonces, yo voy a recurrir a los algoritmos de presión de burbuja y presión de rocío. Vamos a comenzar por el de presión de burbuja. En la presentación anterior lo definimos así. Este es el cálculo de presión de burbuja. Para este cálculo se dice que debemos conocer temperatura y fracciones en el líquido. Después hay que ajustar todas las fracciones, todos los coeficientes de fugacidad a 1, eso es phi. Calcular presión de saturación del componente I y coeficientes de actividad. Como estamos utilizando la ley de Raoult, coeficiente de fugacidad y coeficiente de actividad lo vamos a tomar como 1. Entonces ya no es necesario hacer el cálculo iterativo, sino que es un cálculo lineal. Entonces tomamos esos valores, se calculan presiones de saturación con la ecuación 12.11, que es esta. Para esto, yo requiero las presiones de saturación a esa temperatura de cada componente. Entonces, esta ecuación la voy a copiar ahí para que no nos perdamos. Lo vamos a dejar por aquí a un ladito. Esa es la ecuación que denominamos 12.11. Entonces, el primer cálculo de esta presión de burbuja nos dice lo siguiente. La base es la forma de la ecuación 10.2. La ecuación 10.2 es la que debe ser esa misma.
Debe ser esta misma que tenemos aquí. Entonces, si desarrollamos esta ecuación, nos dice lo siguiente: la presión total es presión 2 de saturación más presión 1 menos presión 2 por X1. Esa surge de esta ecuación que copiamos aquí. Sin embargo, aquí se utiliza una pequeña simplificación. La simplificación es la siguiente. Voy a abrir aquí un bloc de notas para poder deducir esa ecuación. De esta ecuación, es decir, presión es la sumatoria de X por Y, X por coeficiente de actividad por presión de saturación. De esa ecuación yo tomo coeficiente de actividad 1 y tomo coeficiente de fugacidad como 1. Entonces, si yo desarrollo esa sumatoria, me quedaría X del componente Y. Sería la sumatoria de todo esto. X del componente Y por presión de saturación del componente Y por coeficiente de actividad entre coeficiente de fugacidad. Entonces, simplemente si yo desarrollo, me queda X1, presión de saturación 1, más X2, presión de saturación 2. Para el caso ideal, esta ecuación se desarrolla de forma sencilla. Entonces, yo necesito calcular las presiones de saturación de cada componente. Por eso a 75 grados se calcularon utilizando la ecuación de Antoine que maneja aquí el libro. Presión 1 y presión 2 en kilopascales. Además, todavía esta yo la puedo simplificar dado que X1 más X2 es igual a 1. Porque son fracciones molares en el líquido. Entonces, si yo sustituyo en función de X2, por ejemplo, X2 sería 1 menos X1. Si yo sustituyo eso acá, esto es X2. Entonces, si hacemos álgebra en esta ecuación, me queda X1 por P1 más presión de saturación 2 menos X1 por presión de saturación 2. Si yo reacomodo esta ecuación, llego a esta, a la que le menciona aquí el libro como ecuación A. De ahí sale esta ecuación del algoritmo de presión de burbuja. Entonces, así se calcula la presión total. A 75 grados, utilizando las ecuaciones de Antoine, el libro calcula que esta es la presión de saturación, esta es la presión 2. Los cálculos después se pueden simplificar de la siguiente manera. Entonces aquí lo calculan de acuerdo al algoritmo para punto 6. Aquí van a construir los valores de cada presión para cada uno de los valores de fracción en el líquido. Entonces, aquí se comenta que se ilustra primero para punto 6. Entonces, con punto 6, la presión es de 62 kilopascales, 66. Luego, se utiliza Y1 igual a X1 P1 entre presión. Esta ecuación surge de seguir el algoritmo. El algoritmo es este. Calcular Y. Entonces, esta es la ecuación. Esta de aquí. Básicamente se usan estas dos con coeficiente de actividad igual a 1, con coeficiente de fugacidad igual a 1.
Entonces, cada una de las fracciones molares se calculan como fracción en el líquido, 1, esto vale 1, presión de saturación del componente I, si este es 1, este también debe ser 1, entre coeficiente de fugacidad, que vale 1, presión. Entonces, de ahí surge la ecuación para la fracción en el vapor, que es este valor. Entonces, con este procedimiento para cada una de las fracciones, aquí se comenta de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1, se realizó el mismo cálculo y se obtuvo la presión total del sistema. Eso a grandes rasgos fue lo que programamos en Excel. Entonces, ellos llegan a este diagrama. Por ejemplo, para punto 6, este es el diagrama. Tenemos, aquí llega el PXY desde 41 hasta 83 más o menos en kilopascales. Si lo comparamos con el que nosotros tenemos, es en milímetros de mercurio, pero es la misma tendencia. Habría que convertir, por ejemplo, este 315 kilopascales a milímetros. Al revés, este 315 milímetros a kilopascales. Nos debe de dar más o menos 41.98. Entonces, aquí se ilustran los ejercicios ahora del punto de burbuja y el punto de rocío. Se comenta aquí en el libro que para punto 6 de fracción en el líquido, suponiendo ese valor, el punto C y el punto B son los puntos de interés. Si acá es líquido y acá es vapor, por ejemplo, al ir comprimiendo vapor, en este punto se forma la primera gota de líquido. C es el punto de rocío. Y en este punto, si yo voy disminuyendo la presión a un líquido, el punto B es el punto de burbuja, porque es el punto donde se forma la primera burbuja de vapor. Entonces, aquí se comentan esos puntos de ese diagrama. PX, esta línea recta, es la línea PX, presión contra fracciones en el líquido. PY es presión contra fracciones molares en el vapor. Entonces, finalmente, vamos a calcular de forma analítica las presiones en el punto B y en el punto C. Entonces, eso es la siguiente parte de este ejercicio. Vamos a pasar a esos datos. Estamos aquí. Vamos a calcular la composición en el punto C. En el punto C, como aquí el libro toma como referencia la fracción de 0.6, que es la fracción en el vapor, va a realizar los cálculos del punto de rocío. En esos cálculos del punto de rocío vamos a seguir el algoritmo de presión de rocío que les comentaba. Entonces, si analizan el algoritmo de la presión de rocío que les había comentado, esta es la presión de rocío. Primero, se lee la temperatura, se leen las fracciones. En este caso vamos a leer la temperatura, que es 75 grados. La fracción que vamos a utilizar es 0.6. Es esta. Para presión de rocío.
temperatura y fracciones en el vapor, este es 0.6, este es 75, se fijan coeficiente de fugacidad y de actividad como 1, se calcula presión de saturación con ecuación de Antoine, se calcula presión con la ecuación 12-12, se calcula fracción en el líquido, aquí ya el coeficiente de actividad por ser ley de Raoult vale 1. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones. La presión se calcula como 1 entre Y1 por P1 de saturación más Y2 por P2 de saturación. Eso me dice la ecuación 12-12. Y la 12-10 me dice que X, la fracción en el líquido, es igual a la fracción en el vapor. Estas dos valen 1. Fracción en el vapor por presión entre presión de saturación de ese componente. Entonces se sigue este procedimiento. Aquí, como no tenemos valores de coeficiente de fugacidad o actividad, este algoritmo es lineal. Simplemente vamos a ir de forma secuencial de un bloque a otro bloque. Entonces, el libro aquí lo resuelve como esa ecuación. Presión se calcula como 1 entre fracción en el vapor entre presión de saturación, 1, más fracción en el vapor más presión de saturación, 2. Esa sería la ecuación. Si nosotros sustituimos con 0.6 y 75 grados Celsius, recuerden que Y1 más Y2 es 1. Entonces, si Y1 vale 0.6, Y2 vale 0.4. Las presiones de saturación ya las tenemos de la ecuación de Antoine. Y posteriormente se usó la ecuación para las fracciones en el líquido, que son las que les comentaba del algoritmo. Entonces es 0.6 por presión total del sistema entre 83.21. La presión total se calculó de esta ecuación. Entonces esa es la composición de la fase líquida. La composición que correspondería al punto C' mediante un cálculo de presión de rocío.